Bien, ¿qué más define el vector tangente unitario, además de una recta tangente, o lo que sería lo mismo decir en realidad, qué define la dirección del vector derivado? Bueno, define un plano, el plano de todos los puntos de R3 que forman, junto con T0, vectores perpendiculares al plano T. Es decir, si nosotros consideramos, dije plano, ¿no? Si consideramos al vector tangente unitario como vector normal a un plano, bueno, ese plano recibe el nombre de plano normal a la curva en el punto de estudio en cuestión. ¿Cómo era la ecuación vectorial del plano? Bueno, f de T0 es el punto dato, porque es donde yo estoy evaluando. Bueno, este punto será el punto X incógnita, y este vector, para estar en el plano, tiene que ser perpendicular a el vector tangente unitario, es decir, acá tiene que haber 90 grados. Entonces le pedimos al vector amarillo que tenga un producto escalar con el vector tangente igual a 0. ¿Cómo escribimos las componentes del vector amarillo? Bueno, es x menos f de t0. Este vector es x menos f de t0, que está escrito acá. Le pedimos a ese vector que sea perpendicular a el vector tangente unitario, entonces le pedimos a ese producto que dé 0. De acá nosotros podemos despejar la ecuación general del plano, que es la forma usual de trabajar. Sí, podríamos hacer las segmentarias, sí, podríamos hacer la vectorial del plano, pero la más sencilla es esto no se trata de, no es un curso de álgebra tampoco, de álgebra lineal ni de álgebra analítica, entonces en realidad simplemente se trata de reconocer al plano desde el punto de vista geométrico y poder encontrar su ecuación si es que así lo necesitasen. Bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, se van a encontrar un poquitito más adelante con algunos ejercicios que se da una curva y se pide hallar la recta tangente del plano normal. Vamos a hacer una cosa, en vez de seguir avanzando voy a hacer un ejemplo. Bien, tomemos entonces, por ejemplo, f de t decía con esta definición y con este intervalo. Ahora lo dibujamos y vemos de qué se trata. ¿Sí? Y tomemos un punto sobre esta curva, un t igual 1. Entonces analicemos cuánto da el vector tangente unitario en ese valor, cuál es la ecuación de su recta tangente y cuál es la ecuación del plano normal. Para poder encontrar la ecuación del plano y de la recta necesito la derivada, así que f' de t me da 2t más 0, 3t cuadrado, menos 2, y 1, si no derivé mal. Bien. Para que toda la teoría que nosotros estamos estudiando sirva, necesitamos trabajar con parametrizaciones regulares. Si la parametrización no llegase a ser regular, yo no podría trabajar porque no tengo forma de que se garantice la teoría. Es como hablar de derivadas en una función que tiene un punto cuspidal. Bueno, ahí no se cumplen los criterios de la derivada, porque la función o bien no tiene derivada, o bien no tiene recta tangente. Entonces es importante que la parametrización siempre tengamos en la cabeza, por más que el ejercicio no lo pida, el análisis de la regularidad. Fíjense que esta función derivada tiene la última componente constantemente 1, así que no me va a dar el vector nulo. Y si para algún t me diese el vector nulo, tendría que analizar si ese t es donde yo estoy trabajando. Y además si está en el dominio. Si esta función no fuese regular, si esta parametrización daría el vector nulo para t igual 5, no me importa porque está fuera del dominio. Y si me da para t igual 2, en realidad, si bien está contenido en el dominio, tampoco es donde yo estoy estudiando. Así que tampoco sería del todo relevante. Bien, si yo quisiese la ecuación genérica del vector tangente unitario, tendría que calcular la norma de manera genérica y plantear la función vector tangente, es decir, aquella función que me devuelve el vector tangente para cada valor de t. Pero no es lo que el ejercicio me está pidiendo. Yo necesito la derivada evaluada en 1. Se me cambió la derivada evaluada en 1 me da 2. 3 por 1 que es 3, menos 2 es 1, 1. Y esta norma
ese módulo. Esta norma me da la raíz de, a ver, 4, 1, 6, raíz de 6. Entonces, el vector tangente unitario evaluado en 1, lo puedo calcular haciendo la función derivada evaluada en 1 dividido su propia norma. Esto me da como resultado el vector, que me quedaría 2 sobre raíz de 6, que sería un tercio raíz de 6, 1 dividido raíz de 6, que es raíz de 6, un sexto, raíz de 6 sobre 6, y 1 dividido raíz de 6, que es de vuelta lo mismo. Bueno, si no me equivoqué en ninguna cuenta, ¿no? Este sería el vector tangente unitario. ¿Qué puedo hacer con el vector tangente? Expresar la recta tangente. La recta tangente, ¿dónde están las letras acá? La recta tangente tiene ecuación x y z, o x1, x2, x3, igual a, por vector director al vector tangente, más un parámetro, que suele ser lambda, en todas las rectas, más un punto que pertenezca a la ecuación. ¿Cuál es el punto en el cual yo estoy trabajando? En t igual 1. Fíjense que no lo calculé acá arriba. Entonces, me falta ver cuánto vale f evaluada en 1. F evaluada en 1 da 1 al cuadrado más 1, 1 al cubo menos 2, y 1 más 3. Entonces, este es el punto por el cual yo quiero que pase mi recta tangente. Y lo otro que necesito, o al menos que estamos viendo, es la ecuación del plano tangente. El plano tangente tiene por ecuación a el punto genérico, x y z, menos el punto al cual yo estoy evaluando, que es 2, 1, 4, ese es el El punto vector no que... sería 2 menos 1, 4. ¿Saqué mal la cuenta? Me parece que sí. Puede ser, a ver, 1 al cubo menos 2 menos 1. Sí, señor, muchas gracias. Corregimos y corregimos. Gracias ahí al que está atento. Bien, esto es... este vector es el vector que está en el plano, si es el punto genérico menos el punto final menos el punto inicial, es el vector que está contenido en el plano. Este vector tiene que ser perpendicular a la dirección, acá, y esto me tiene que dar 0. ¿Sí? Acá vamos a hacer el desarrollo de esto para ver qué da el plano tangente. Tengan en cuenta que acá, si no les gusta este vector, podrían usar en realidad este. También yo lo estoy haciendo como de manera mecánica, usando el vector tangente unitario, pero este vector es perpendicular a este. Así que acá podríamos haber usado este vector, y acá también podemos usar este vector, porque lo importante es la dirección y no las componentes, sino la dirección del vector. Pero bueno, vamos a seguirlo así, total, tampoco cambia demasiado. Es menos 2x, no, perdón, es x menos 2, acá estoy, acá estoy haciendo esta resta. Es x menos 2, es y más 1, y es z menos 4, multiplicado todavía escalarmente por este vector, o el de arriba, igual a 0. Entonces, para terminar, esto me va a quedar. Bien. 1/3 raíz de 6 por x, más 1/6 raíz de 6 por y, más 1/6 raíz de 6 por z, igual a, bueno, a ver qué me da esto, menos 2 por
me da menos 2 tercios raíz de 6, que sería menos 4 sextos raíz de 6, más 1 sexto raíz de 6, es menos 3 sextos raíz de 6, menos 4 sextos raíz de 6, menos 7 sextos raíz de 6, pasado hacia el otro lado, si no saquemos las cuentas, ¿no? 7 sextos raíz de 6, ahora lo reviso una vez más por las dudas. Es menos 2, menos 4 sextos raíz de 6, más 1, menos 3 sextos raíz de 6, menos 4, menos 7, ¿está bien? Qué bien, ¿no? 4 más 1, menos 4. Bien. Bueno, esta es la ecuación, entonces, general del plano tangente, y esta es la ecuación vectorial. Perdón, dije plano tangente, ojo, plano normal, y esta es la ecuación vectorial de la recta tangente. Vamos a dibujar esto. Bueno, apaguemos todo para empezar de vuelta. Ahí tenemos la curva. El punto en el cual estamos trabajando es asignarle a la función t igual 1, me da ese punto que está posicionado sobre la curva, la ecuación vectorial de la recta tangente, ahí se ve que es tangente, y la ecuación del plano normal, se ve que es perpendicular a la recta azul, y corta el plano en ese punto. Bien. Vamos de vuelta entonces a la teoría. Bueno, decía, una serie de ejercicios, se van a encontrar con una serie de ejercicios donde lo que le pide es calcular lo mismo que yo hice recién, ¿sí? No creo, no me acuerdo, me parece, estoy casi seguro de que no les va a pedir que hagan el dibujo en GeoGebra como yo lo acabo de hacer, pero les aconsejo fuertemente que lo hagan. Así que en cada una de las curvas que estamos trabajando, hagan los dibujos para que vean de qué estamos hablando. Total, lo podemos hacer y no toma mucho tiempo. Si no lo hacen en la computadora, lo escriben en el celular y se hace igual de rápido, o a veces incluso más. Bueno, vamos a definir curvatura. Si nosotros el concepto de curvatura me parece que lo tenemos intuitivo desde, incluso desde el secundario, ¿no? El concepto de la curvatura de una parábola se suele estudiar muchas veces, si es curvatura positiva o curvatura negativa, o a veces se habla de concavidad, que no es lo mismo, ¿no? Por supuesto, pero son cosas que se pueden relacionar. Y también de qué tan curvada, digamos, aparece una función en R2. Nosotros lo que vamos a hacer es darle una definición formal a la curvatura, sí, que tiene que ver con las derivadas. Vamos a considerar de acá en adelante una parametrización natural. Recordemos que toda función tiene longitud de arco. Y si tiene longitud de arco, entonces tiene función longitud de arco. Y esa función longitud de arco es un difeomorfismo siempre. Por lo tanto, toda curva admite una parametrización por longitud de arco. Entonces, cualquier curva que yo esté trabajando, si es regular, ¿no? Por supuesto, admite una parametrización natural. Que admita la parametrización natural no significa que eso sea fácil de obtener, o que sea incluso posible. Pero la teoría nos garantiza que existe una parametrización natural. Entonces no perdemos generalidad si decimos que todo lo que viene a continuación es para un parámetro natural, ¿sí? Vamos a ver, en un ratito, que vamos a necesitar convertir los conceptos a una parametrización regular, porque va a ser más sencillo convertir las ideas que vamos a ver ahora a un parámetro regular que reparametrizar por longitud de arco, que contempla la norma de un vector y con su raíz cuadrada, ¿no? Y su integral. Como eso no es un proceso sencillo, vamos a avanzar sobre el parámetro natural y después lo convertimos. Bien, vamos a tomar una función paramétrica, es decir, una parametrización de una curva. Le vamos a pedir en este caso que sea de clase C2, ¿sí? Que sea diferenciable 2 veces con continuidad, que la función sea continua, la derivada sea continua, y que la derivada de la derivada segunda, sea continua. Entonces, consideramos esto, ¿no? Consideramos la derivada primera, que como es una parametrización natural, la derivada primera coincide con el vector tangente unitario.
¿sí? En este caso, estos dos vectores, el vector velocidad y el vector tangente unitario, son el mismo vector. Fíjense, noten en la teoría el cambio de parámetro, que me fui a S en lugar de T. Acuérdense que yo les dije que cada vez que veamos a la S como parámetro es porque estamos trabajando en una parametrización que es natural. Y vamos a derivar la derivada. La derivada segunda de f es la derivada del vector tangente. La derivada del vector tangente es lo que se conoce como el vector curvatura. ¿Sí? El vector curvatura del vector, dije vector 10 veces, la derivada del vector tangente se conoce como vector curvatura. Y se escribe así, kappa con la flechita arriba indicando que es un vector del parámetro S. Si nosotros tenemos entonces, como para ir concluyendo, una parametrización natural, el vector curvatura es la derivada segunda de la función. Hay una propiedad que me va a garantizar este dibujito que está acá, que es que si yo derivo un vector unitario, como este, su derivada está obligada a ser perpendicular al vector original. Eso después me parece que está demostrado acá en la punta, igual es muy, muy sencillo de demostrar, basta considerar que para que sea unitario, les doy un tip para la demostración, pero es realmente sencillo. Basta considerar que si el vector es unitario, su producto escalar, el vector por sí mismo, da la norma al cuadrado, y si yo le estoy pidiendo que sea unitario es porque da 1. Entonces, si derivan lado a lado, de este lado me da 0, y de este lado, cuando apliquen regla de producto, va a quedar u derivado por u sin derivar, más u sin derivar por u derivado, es decir, 2 veces u por u'. Bueno, y 2 no puede ser 0, entonces para que esta multiplicación sea 0, u por u' tiene que dar 0. Y si u por u' da 0, es porque u es perpendicular a u'. ¿Está? Esa sería básicamente la demostración de esto que acabo de dibujar acá, que el vector curvatura es perpendicular al vector tangente, y que por lo tanto está contenido en el plano normal. Bueno, avancemos un cachito. Con una definición, ¿sí? ¿A qué denominamos curvatura? Porque yo hablé de curvatura en el apunte y hasta ahora de lo único que hablé es del vector curvatura. Bueno, se llama curvatura a la norma del vector curvatura. ¿Sí? Que en este caso, la norma del vector curvatura es la norma de la derivada segunda. Eso es un escalar. La norma es un escalar. Por eso acá fíjense que cambia de norma a módulo y le quita la flechita arriba. Esto quizás es confuso ahora, pero nosotros lo que vamos a usar es la curvatura y no tanto el vector curvatura. Entonces, por eso se permite que la notación sea la misma, simplemente diferenciándose con la flechita arriba. Pero ojo, ojo y tengan cuidado. Con la flechita arriba es el vector curvatura y sin la flechita arriba es la curvatura. ¿Por qué el módulo? Bueno, porque en realidad la dirección en la que me quede el vector curvatura no va a estar... la dirección del vector curvatura va a ser siempre la misma, va a ser esta, que está acá. Esta es la dirección del vector curvatura. Pero el vector curvatura no está obligado a formar 90 grados para este lado. Podría formar 90 grados para el otro lado. Entonces, el vector curvatura que está hacia abajo y el vector curvatura que está hacia arriba, al tener diferentes sentidos, de alguna manera tienen diferentes signos, pero pueden tener la misma longitud. Entonces, por eso acá hablamos del módulo de la curvatura. Ahora vamos a ver que el signo tiene algo que ver, tiene bastante que ver, pero vamos a ver por qué le ponemos el módulo. Y por último definimos el radio de curvatura como el recíproco de la curvatura. Si el radio de curvatura, el ρ de curvatura es 1 dividido la curvatura. Bueno, definición de punto de inflexión. Un punto de inflexión, ustedes conocen el concepto analítico del punto de inflexión, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a definir desde el punto de vista geométrico es que un punto de inflexión es aquel donde se anula el vector curvatura. ¿Por qué?
A ver si puedo dibujar algo medianamente decente acá. Vamos a suponer esa curva. Puede estar en R2 o puede estar en R3, ¿sí? A modo de ejemplo, pensemos eso que está acá. Voy a estudiar este punto rojo, y que parece ser el mínimo, pero no necesariamente, ¿eh? Y voy a estudiar este punto verde, que también parece ser el máximo, pero no es obligatorio. Bueno, sobre el punto rojo, está claro que la recta tangente tiene esta dirección, y vamos a suponer que, a ver más o menos por ahí, que ese es el vector, hacia allá, mirando hacia allá, tangente, ahí. Y en el punto verde, más o menos así, digamos, el vector tangente. Es una parametrización natural de lo que estamos hablando, así que estos dos vectores tienen norma 1. ¿Cómo me quedan las direcciones de los vectores curvaturas respectivos? Bueno, tienen que ser perpendiculares a los vectores tangentes relativos. ¿Estamos? Bueno, lo que vamos a notar, o lo que yo quiero explicar, es que en uno de estos dos puntos, el vector curvatura me va a quedar como está dibujado acá, hacia abajo. Y en el otro me va a quedar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, teniendo, digamos, es arbitrario dónde es abajo y dónde es arriba. Pero me van a quedar con sentidos opuestos, ahí me parece que es mejor decirlo. ¿Sí? Fíjense en el dibujo que está ahí arriba, apoyándonos en el dibujo que está ahí arriba, en este caso, el vector curvatura en el punto verde me va a quedar hacia abajo, y en este caso me va a quedar hacia arriba. Esto quizás lo podemos asociar con el concepto de una parábola. Si yo tengo una parábola que tiene esta curvatura, y yo tengo otra parábola que tiene esta curvatura, las dos parábolas pueden ser iguales, pero a uno es probable que le diríamos que tiene curvatura o concavidad positiva, y al otro que tiene curvatura o concavidad negativa. Bueno, eso depende de cómo está la curva respecto a su recta tangente. En el primer punto rojo, la curva está, tomen abajo y arriba entre comillas, ¿no? Pero a ver si se entiende lo que quiero decir, arriba de la recta tangente. Y no sé por qué se me apareció esto de vuelta. Y en la segunda está debajo de su recta tangente. Pero acá está debajo de la recta tangente la curva. Y acá está sobre la recta tangente la curva. Entonces, el vector curvatura sigue el sentido de la curva. El vector curvatura sigue el sentido de la curva. Bien, ¿qué es el radio de curvatura? El radio de curvatura es algo que viene vinculado a lo que se denomina el círculo osculador de una curva. Si yo tengo una curva, si yo tengo una circunferencia, con cariño, si yo tengo una circunferencia, en todos los puntos de la circunferencia, la curva tiene el mismo radio. Recuerden un segundito la geometría de primaria, o de los primeros años de secundaria, que las tangentes a las circunferencias son perpendiculares a los radios. Esa es una propiedad de todas las circunferencias, o a los diámetros, se puede decir que es exactamente lo mismo. Bueno, si yo tengo una curva que no es una circunferencia, por ejemplo una parábola, y me paro en un punto de esta parábola, ¿tiene radio ahí? O sea, está claro que punto a punto la parábola, o esta curva que no sabemos qué es, tiene diferentes radios. Va avanzando el radio, o se va modificando el radio. Bueno, tiene radio en este punto. Y el radio viene vinculado a la curvatura. El radio es el inverso multiplicativo de la curvatura en este punto. Y la curvatura es la longitud del vector curvatura. Entonces se puede calcular la longitud del vector curvatura. Acá en este punto va a tener una dirección tangente. Y perpendicular a la dirección tangente
va a tener una dirección del vector curvatura. Y el vector curvatura va a tener una longitud. Digamos, hasta ahí. Bueno. Esa longitud define lo que se denomina el círculo osculador. Es decir, es el círculo que en ese punto tiene el mismo radio que la curva. O sea, si en este punto el radio de curvatura, que lo obtenemos con esta fórmula, es 14, bueno, el círculo osculador en este punto es el que tiene su centro sobre esta línea negra y tiene radio 14. Eso es lo que obtenemos. Bueno, eso para definir lo que está acá abajo, me fui por las ramas y me olvidé lo que quería decirles con este dibujo. Acá podríamos decir que tiene curvatura positiva, en el punto rojo, y acá en el punto verde podríamos decir que tiene curvatura negativa. Hay un punto en el medio donde la curvatura se anula, donde pasa de positiva a negativa, por el teorema de Bolzano, tiene que valer 0. Bueno, ese punto es el punto de inflexión. Por eso es el punto de inflexión, donde el vector es el vector nulo. Porque el único punto que tiene módulo 0 es el vector nulo. Entonces, en aquel punto donde el vector curvatura se anula, se obtiene un punto de inflexión. Bueno, ¿dónde estoy? Acá, bien. Propiedades, dice. Bien, puesto que f de s, bueno, esto ya se los dije, que es perpendicular, y que el sentido del vector velocidad, que es el vector tangente, depende de la orientación de la curva, pero no el del vector curvatura. Es decir, a ver, si yo tengo una curva acá, yo lo que les dije recién es que en un punto determinado, si yo estoy trabajando ahí, es posible que el vector tangente me quede para allá o para allá. Pero lo que me dice esto es que el vector curvatura, no importa si yo voy para allá con el vector velocidad o para acá, el vector curvatura siempre me va a quedar para abajo, en este caso. ¿Tá? Que no depende del sentido del vector velocidad. Bueno, ¿cómo calculamos la curvatura sobre un parámetro que no es natural? Y esto es lo que es relevante, ¿sí? Lo primero relevante es que hayan entendido el concepto de lo que estábamos viendo recién. Pero lo segundo relevante es cómo lo vamos a calcular. Y no es viable el proceso anterior, no es viable agarrar una parametrización, reparametrizarla por longitud de arco y a partir de ahí irse a calcular la curvatura. Entonces tenemos que tratar de convertir la fórmula es bastante sencilla porque es la norma de la derivada segunda, en una fórmula que me permita calcularlo con t y no con s. Bueno, a ver, me quedan 2 minutos de reunión, así que antes de avanzar sobre esto, vamos a desarmar la reunión y yo diría hacer un pequeño descanso.